Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, por la gracia de nuestro Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, oramos ante su santo rostro y damos gracias una vez más por el privilegio de la vida. Damos gracias por su misericordia que se ha manifestado sobre nosotros en nuestra mesa, en nuestros hijos, en la vida, en el trabajo, en todo cuanto usted provee para suplir toda necesidad de su pueblo. Y nosotros nos sentimos muy agradecidos por ello. Bendecimos su nombre y rogamos que este día, Señor, su palabra sea lo que guíe nuestro pensamiento, lo que guíe nuestras acciones, y que en todo, con temor reverente, vivamos delante de usted y procuremos con todo nuestro corazón agradarle. Suplicamos, Señor, que su Espíritu Divino sea el Maestro y asesor de cada uno. Pues lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, continuamos con las reflexiones en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 10. Hemos visto en la primera sección cómo es que Dios, al rescatarnos a través de su Hijo amado Cristo Jesús, poner la fe en nosotros, nos capacita para que podamos también ser piedras vivas dentro de su templo, pero también nos llama a ser sacerdotes espirituales que ofrecemos sacrificios espirituales. También estuvimos meditando el día de ayer acerca de que no tenemos ninguna necesidad de mediador alguno para acercarnos a Dios. Continuando con esta idea, vemos lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Qué hermoso este pasaje bíblico que nos declara el camino abierto, el acceso directo a la presencia del Padre por Jesucristo. Por el sacrificio de Jesucristo, por su sangre preciosa derramada. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios ofrecía en el templo sacrificios de animales y granos, pero nuestro Redentor se ofreció como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por nuestros pecados para librarnos de esa obligación. No se necesita ofrecer más sacrificios para expiar los pecados. Sin embargo, las Escrituras hablan de algunas cosas que debemos llevar a Dios como una ofrenda de adoración y gratitud. El apóstol San Pablo en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora es el creyente que se ofrece espiritualmente en todo su ser, se ofrece a su Dios como un sacrificio. Entonces es una entrega absoluta y completa a nuestro Dios. Ya no necesitamos nosotros esos rituales del antiguo pacto, puesto que Cristo hizo un solo sacrificio perfecto y Él pagó por nuestros pecados. Ahora, son importantes entonces que nosotros podamos saber qué sí es lo que nos pide Dios en adoración y gratitud por lo que Él hizo por amor a nosotros. Vamos a mirar qué es lo que se nos pide. Salmo 51:17 nos habla de la confesión de nuestros pecados. Se nos pide que confesemos nuestros pecados. Dice la Escritura, Salmos 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. También Romanos 12:1, como mencionaba hace un momento, se nos pide una vida entregada completamente a nuestro Dios. Romanos 15:16 también nos declara:
para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, se nos llama a predicar el Evangelio. Entonces, se nos pide traer personas a Dios, hablarles del amor de Dios para que ellos también conozcan esa misericordia que nos alcanzó a nosotros. En Filipenses 4:18 dice la Escritura: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. También nos da el privilegio de presentar nuestras ofrendas a Dios. Aquí Pablo habla de la ofrenda que habían enviado para ayudarlo a predicar el Evangelio y sustentarlo en sus necesidades. Hebreos 13:15 también nos habla de lo que necesitamos nosotros ofrecer y presentar a nuestro Dios. Dice la Escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso también en el culto, en el día, en el momento que usted quiera, puede cantar alabanzas a nuestro Dios. También en Hebreos 13:16, más abajito ahora dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El hacer el bien y la ayuda mutua. Por eso también como iglesia llamamos a tener oportunidad de dar una despensa, de apoyar de alguna manera a aquellos que más lo necesitan. Todo esto que hemos mencionado es lo que el creyente debe ofrecer a su Dios. Estas ofrendas pueden hacerse en cualquier momento y lugar, y debemos tenerlas en cuenta cada vez que vamos a la iglesia, al templo, para reunirnos con los demás. Ahora en este momento no se puede, ¿verdad? Pero sí podemos hacernos presente a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, a través de las despensas que se están impartiendo, a través de llamar por teléfono. Y hoy mis hermanas de la femenil están haciendo visitas con este programa de Zoom y oran con los hermanos. Qué maravilloso es esto, que a pesar de que la pandemia no nos permite congregarnos, no ha dejado la iglesia de cubrir su tarea, de acercarse y de hacer todo esto que se nos está pidiendo en las Sagradas Escrituras. Es importante para todos nosotros, ¿verdad? Ya que cuando nosotros asistimos al culto, no lo hacemos solo para conseguir algo como la enseñanza, la inspiración, el gozo, el ánimo, la sabiduría o alguna otra bendición, ¿verdad? Sino que estamos nosotros también dispuestos a ofrecer. No debemos nosotros hacer, cuando buscamos participar en el culto, cuando buscamos la sabiduría de Dios, no debemos hacerlo solo pensando en nosotros mismos, sino llevando ofrendas para ofrecer a Dios, tales como la confesión, la alabanza, nuestra vida misma, nuestra ofrenda de dinero y personas que hemos guiado a Cristo. Entonces, no solo se trata de la liturgia, de estar ahí en esas cuatro paredes, ¿verdad?, cuando nos reunimos en el templo, sino se trata de la confesión de nuestro Dios, la alabanza, la vida entera rendida y consagrada a Dios. Nuestras ofrendas puede ser en dinero, especie, pero también la ofrenda que agrada a Dios es ese que se ofrece a través del Evangelio que se predica y personas que son guiadas a Cristo. Entonces, se trata mucho más de solo mi persona. Todo lo que estamos leyendo nos está comprometiendo con el Evangelio, nos compromete con las personas necesitadas, nos compromete con nuestro Dios. Esto, mis hermanos, es importante porque algunos puede ser que ya estén deseando volver al templo, pero no se trata de volver porque yo quiero y necesito estar en el templo y estoy pensando solo en mi persona o de forma egoísta. Tal vez si usted no lo ha hecho durante toda esta pandemia y solo está pensando en volver, pero usted no ha sido capaz de levantar el teléfono y llamarle a un hermano: hola, ¿cómo estás?, orar con él. Tal vez usted no se ha preocupado por auxiliar a otro. Mire, mi hermano,
Recuerde usted lo que estamos viendo aquí. No solo se trata de venir al templo, este edificio que nosotros conocemos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, y Dios habita en su templo, que es su iglesia. Y lo que nos está pidiendo las Sagradas Escrituras es mucho más que solo las 4 paredes, mis hermanos. Por eso, si en algún momento hemos de volver a congregarnos con los protocolos correspondientes, tiene que venir cada creyente con una mentalidad distinta a la que teníamos. Tenemos que venir con el entendimiento de ofrecer alabanzas, sacrificios de nuestro ser entero, nuestras ofrendas, predicar el Evangelio, hacer el bien. Todo lo que hemos estado mencionando tiene que ser parte de una vida que realmente glorifica a nuestro Dios. Vuelvo a repetir, si no ha tomado usted esta oportunidad en estos tiempos, hágalo. No hay nada más grato que estar ocupado aún en estos tiempos y servir. Otra hermana me decía que es médico. Me decía, pastor, yo telefónicamente no puedo ir ahora. Ella se enfermó también del COVID. Gracias a Dios el Señor la restauró. Entonces me decía, no puedo ir, pero ¿sabe qué? Por teléfono he estado dando consultas, he estado asesorando a tanto hermanos de la fe como otras personas que me han buscado. Y digo, gloria a Dios, esos son los sacrificios de alabanza, esa es la adoración que Dios está pidiendo de su pueblo. Ahí es donde está la iglesia cumpliendo su tarea, ahí es donde está la verdadera adoración a nuestro Dios. Porque podemos regresar al templo y seguir siendo personas individualistas, egoístas, que solo quiero yo porque esa necesidad espiritual, pero no estoy pensando en lo que Dios demanda en su palabra. Según el apóstol Pedro, los sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. En el versículo 6, la cita de Isaías 28:16 trae ánimo al creyente. Dice que no será avergonzado, indicando entonces que no se verá desilusionado ni defraudado por haber reconocido a Cristo como su Salvador. Nos sentimos orgullosos porque estamos junto a la piedra principal escogida por Dios, para quien es preciosa. Amados hermanos, en verdad miremos el ejemplo de Cristo, y todo aquel que confía en Él nunca tendrá de qué avergonzarse. Yo puedo decir, hermanos, que desde el 14 de marzo del 94, un sábado a las 4 de la tarde, cuando el Señor me encontró en la miseria de mi vida y me rescató y me dio una nueva oportunidad, hasta esta fecha, jamás me ha defraudado el Señor. Más bien con vergüenza o tristeza puedo decir que muchas veces yo le he fallado, pero Él jamás ha fallado, jamás ha defraudado ninguna de sus promesas que me ha dado. Es más, mucho más allá de lo que yo podía haber esperado o entendido en aquel momento, Él me ha otorgado fielmente. Por eso, mis hermanos, cada creyente debe sentirse gozoso de estar cimentado en la principal piedra escogida por Dios. Esa piedra preciosa que es Jesucristo. Siéntase contento, gozoso de su fe, publique su fe, hable del amor de Cristo y viva en el amor de Cristo. Esto, mis hermanos, es un compromiso que nos lleva a ser una iglesia que se hace presente en la sociedad a través de todo lo que hemos mencionado. Porque cualquiera se puede reunir en un templo y cualquiera puede decir que es cristiano, pero no tener ninguna manifestación cotidiana con el vecino, la familia, los hermanos, el jefe, con los subalternos, donde quiera que el creyente está. Tiene que manifestar su amor hacia su Señor y su gozo, ese sentirse orgulloso en el sentido correcto, por supuesto, de que está cimentado en la piedra principal que es Jesucristo. Con este texto, Pedro quería que este pensamiento animara a los creyentes que vivían en medio de la crítica, la burla y el sufrimiento. Les dijo, Jesucristo es la piedra viva, verso 4. No solo eso, sino la principal piedra del ángulo, verso 6.
Y les dijo también que era la piedra desechada por muchos en el verso 7, y les dijo también que era piedra de tropiezo en el versículo 8. Sin embargo, fue la piedra que Dios escogió. Tal vez usted puede ser rechazado como rechazaron a Cristo. Tal vez usted pueda ser atacado y criticado por su fe, pero usted siga amando como le ama su Señor. Usted siga declarando y siga viviendo, extendiendo su corazón y sus manos con todo su ser para glorificar a Dios como lo pide su santa palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.